resto de las personas. Entonces, Jorge, muchas gracias por estar hoy acompañándonos. Muchas gracias a todos los que están conectados con nosotros el día de hoy y que han creído en este programa en el cual deseamos llevar una información bien interesante a cada uno de ustedes. Les presento entonces a Jorge. Jorge es odontólogo de la Universidad Autónoma de Manizales. Trabaja con odontología estética adhesiva y ha tenido una formación en el Case Western Reserve University y tiene entrenamiento en psiconeurodontología, método Christian Beyer. Entonces, pues el tema de hoy es básicamente hablar sobre lo que dicen los dientes de ti. Entonces, sin más preámbulos, Jorge, muchas gracias y ya el tema es tuyo. Dale. Bueno, pues muchísimas gracias, Sandairo, y a Anami por la conexión y por la invitación y por lograr concretar esto de una manera tan agradable. Pues básicamente lo que estamos haciendo es lo que hemos denominado ontología consciente. Correcto. ¿Qué es ontología consciente? Que integramos toda la información que hay desde la ontología convencional, o sea, todas las patologías, todo lo que tenemos que ver desde la articulación temporomandibular, desde las caries, desde todo esto, pero con los entrenamientos de psiconeurodontología, de bioneuromoción, de Access Consciousness que también manejamos y otras cantidades de terapias adicionales. Entonces, evolucionamos lo que se ha denominado odontología integrativa a una odontología consciente. Odontología integrativa y medicina integrativa es lo que antes llamábamos como medicina de odontología complementaria, ¿cierto? Sí. Pero pues básicamente lo que se hace es integrar no solamente los conocimientos, sino integrar mente, cuerpo y todas las emociones que hay detrás de una patología. Y la patología puede arrancar, digamos en mi caso, desde una caries hasta un Alzheimer, o un cáncer, o una diabetes, o cualquier patología que podamos tener. O también cualquier comportamiento que estemos teniendo en un momento dado. Entonces empezamos a darle la respuesta a una depresión, a un intento de suicidio, a un trastorno obsesivo compulsivo, a un síndrome de Down, a cualquier patología a la que vos nombres, digamos que puede interpretarse y acompañar a la persona que tenga una sanación de alguna manera agradable, placentera, efectiva, sin tener que pasar por toda una cantidad de sufrimientos, que es lo que ha ocurrido tradicionalmente en todo este tipo de patologías, ¿cierto? Entonces, ¿desde dónde nace esto? Desde tener la curiosidad de por qué en los dientes pasa lo que pasa. Y digamos, mi primera inquietud que veía como odontólogo es porque, como en mi formación académica nos decían, una caries da porque la persona no se lava los dientes, porque consume muchos carbohidratos, porque el pH de la boca es ácido, porque cualquier cosa, ¿cierto? Todas esas explicaciones que nos han dado. Pero cuando vas a la clínica, le abres la boca a un paciente y dice, todos los dientes están sanos, pero hay uno especialmente destruido. Entonces dice uno, bueno, porque hay uno destruido, ¿cómo hará esa persona para no cepillarse ese diente? ¿Cómo hará esa persona para que solamente ese diente tenga un pH ácido? ¿Cómo hará esa persona para que las condiciones que se supone que deberían darse para que tuviera caries, pues le dé solamente un diente y no a todos, que es lo normal que deberíamos encontrar, ¿cierto? Y muchas veces en las enfermedades periodontales encontramos cálculos o sarro, como lo conoce mucha gente, y dicen, no, pues donde yo retire esto, pues esos dientes van a quedar sin soporte, sin encía, sin hueso, y en algunas personas los retiras y están perfectos, y queda la persona perfecta. Y en otra persona, con unas condiciones mucho más benévolas, está todo destruido y pierde los dientes, ¿sí? Entonces, desde esa inquietud dicen, bueno, aquí realmente qué pasa, ¿por qué ocurre esto? Y entonces empecé a tener esa aproximación a, primero, odontología neurofocal,
donde nos decía hay una relación entre los dientes y el cuerpo. Después encontré bioneuroemoción, y son las emociones y el cuerpo, y por qué se dan las enfermedades, por qué se dan los comportamientos. Y luego encontré, antes se llamaba descodificación dental y luego evolucionó a psiconeurodontología. Les decían es que los dientes también, aparte de relacionarse con el cuerpo, están relacionados con emociones desde tu papá, tu mamá, tu familia, lo que ha ocurrido en la familia, y todo eso es una interpretación biológica de cómo sobrevive la familia, ¿sí? Y luego encontramos otras herramientas con diferentes métodos que ya son más desde la parte energética, que solucionamos muchas cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos en la odontología consciente? Integrar. Entonces sacamos lo mejor de todas. Ay, Y después de hacer esa integración, pues ya nos damos cuenta de que podemos acompañar a esa persona a identificar qué conflicto le puede estar ocasionando lo que le está ocasionando y cómo lo podría no corregir, porque digamos que tratamos de no emitir juicios de si está bien o está mal. Si lo está presentando la persona es porque está en su momento de presentarlo y para algo lo está presentando, ¿sí? Y esa es parte también de esa interpretación de todo lo que ocurre, porque muchas veces nos generamos enfermedades no por algo, sino para algo, porque necesitamos aprender algo de esa enfermedad, de ese proceso, o tenemos un beneficio por habernos generado esa enfermedad. Entonces todo el mundo se pone la mano en la cabeza y dice, ¿cómo así que un beneficio por enfermarme? Sí, claro. Si hay una señora de edad que no la visita nadie y se enferma, ¿qué va a hacer la familia? Por lo menos la visita o llama y pregunta cómo está. Y eso ya la hace sentir mejor. Entonces, ¿qué tan rápido se sanaría esa señora? De pronto no tanto, porque tiene un beneficio, ¿sí? Ahora, lo que tratamos de hacer es que, ¿qué tal si no tuviera ese beneficio? ¿Qué tal que pudiera estar sana? ¿Qué tal que pudiera interpretar la vida de otra manera que no se tenga que enfermar para que le pongan atención? ¿Sí? Entonces ya empieza uno a interpretar y ayudarle a interpretar a las personas la vida desde puntos de vista muy distintos. Abre muchas opciones de procesos, porque tú dices, pues no me estoy encasillando y no es un karma, no es una cruz que tengo que cargar en esta vida, no es una limitación, porque es que a veces nos vamos por los apellidos, entonces decimos, no, los Acevedo, todos tenemos que ser de tal manera. Nosotros que somos paisas, entonces no, los Jaramillos, entonces los Jaramillos son, o bueno, pongámosle cualquier cosa, pero siempre definimos a que deberíamos comportarnos de alguna manera específica. Y entonces las ovejas negras, que somos los que empezamos a ser curiosos, a no comportarnos como todos, dicen, no, usted parece recogido, usted parece como si no fuera de la familia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no nos estamos adaptando al programa que tradicionalmente ha venido cumpliendo la familia. Y la idea es empezar a romper todos esos programas que nos hacen repetir generacionalmente cosas, desde enfermedades, desde comportamientos, desde relaciones, desde cómo manejamos el dinero, de todas estas cosas. Entonces, desde la odontología consciente, pues ya no tratamos solamente dientes, sino personas con dientes, ¿sí? Y en esas personas con dientes nos encontramos todas estas cosas, ¿sí? Entonces la explicación, cuando vemos imágenes o algún problema en un diente, digamos que podríamos separar para empezar a identificar fácilmente qué puede estar ocurriendo. Entonces decimos, lado derecho es todo lo que tiene que ver con la parte masculina, con el padre y con la figura del papá, que es muy distinta a la del padre. Siendo la misma persona, son dos imágenes diferentes. Y el lado izquierdo es lo mismo, pero con la mamá. Entonces tenemos nuestra madre, lo femenino y la relación de madre-mamá. ¿Por qué son diferentes padre y madre y mamá y madre? Porque generalmente padre y madre son los normativos, los que dicen cómo deben ser las cosas desde su óptica, desde la parte masculina y desde la parte femenina. Pero el papá y la mamá ya es la parte afectiva, ¿sí? Entonces hay personas que tienen muy buena relación con el padre
pero muy mala relación con el papá, porque el padre le puso las normas, le dijo cómo funcionaba la vida, a qué horas entraba, a qué hora salía, cómo funcionaba. Pero el papá no le puso afecto. Entonces era el papá que la persona interpreta como ausente porque estaba detrás de un periódico durante el desayuno, porque estaba detrás del noticiero, estaba detrás de tantas cosas, o desde la tableta en este momento, entonces, o desde el juego, desde el Xbox, desde cualquier cosa, y el niño o la niña que necesitaba a su papá, pues no encontraba a su papá, sino que encontraba a su padre, y era el autoritario, y entonces empieza a generar conflictos con el papá, ¿sí? Lo mismo con la madre o con la mamá, porque entonces es la cómplice, la compinche o es la fregada que no podemos hacer algo porque es casi que la mano dura. Y en muchas ocasiones hay una inversión de roles, porque el papá es más madre y la mamá es más padre. O a veces la figura es que alguno de los dos es padre y madre, y es papá y mamá. Y entonces ahí ya empezamos a tener un contexto bien complejo para la interpretación que hace el niño o la niña de la vida. Y desde esa interpretación, entonces empezamos a recoger una cantidad de datos porque es cómo se va a ir comportando esa persona en todo su proceso de evolución de niño a adulto, ¿sí? Y ahí es donde encontramos el problema de las relaciones, el problema del dinero, como les decía anteriormente, y empezamos a encontrar la explicación de por qué aparece una caries en tal diente y por qué aparece una mancha en tal diente o por qué tenemos un problema periodontal en alguno de los dientes, porque cada uno de ellos entonces va a estar interactuando con la parte emocional y física de la persona. No sé si haya alguna pregunta o algo hasta ahora. ¿Cómo vamos? Bueno, yo tengo varias preguntas, A incluso ver, las escribí cuéntanos. aquí en el chat para que no se me olvidara y bueno, a todas las personas que están, pues los invitamos aquí, aprovechemos que ya aquí Jorge paró estos segunditos para que hagamos las preguntas del caso y aprovechemos el momento. La primera es que dijiste que no siempre se puede eliminar el sarro porque es probable que al hacerlo dejes las personas sin dientes. Explícanos esa parte. Bueno, es porque es tan grande a veces el cálculo que realmente los dientes están sostenidos más por el cálculo que por el hueso, ¿sí? Sí, Entonces, cuando uno quita como esta formación, que es como si fuera, eso se vuelve duro como una piedra. Entonces, lo que ocurre es que retiramos eso que está haciendo como una especie de férula, y si los dientes no tienen hueso, no tienen buen soporte, pues quedan flojitos y correcto. prácticamente se pueden perder. Pero muchas veces también vemos este puente de sarro, de cálculo gigante, y lo retiramos y el tejido periodontal está bien. O sea, está irritado, está sangrando, pero no está tan grave como uno como odontólogo pensaría. Porque a veces ni siquiera en la radiografía, por la cantidad de cálculo que hay de masa, se alcanza a ver bien en la radiografía. Entonces, pues entra uno y lo retira. Y muchos pacientes quedan incómodos porque no vean la cantidad de espacios que me dejó el odontólogo, la movilidad con la que me dejó el odontólogo y supuestamente no está haciendo lo que tiene que hacer, ¿cierto? Pero como han estado perulizados esos dientes, como amarrados de alguna manera con un cemento y no les quita ese cemento, pero pues porque hay que quitarlo y las personas a veces no entienden que esa es parte de la salud y ya una parte crónica de una enfermedad que tuvo. Y realmente el gran problema de una enfermedad periodontal es que tiene una etapa aguda donde hay sangrado, a veces hay inflamación, a veces hay dolor. Pero cuando se vuelve crónica, deja de haber dolor. Entonces la persona dice, ay, de la noche a la mañana me sané. Y resulta que la enfermedad siguió y acabó con el hueso y acabó con todo lo de soporte. Y cuando ya entra uno como odontólogo, dicen, no, pero es que este me acabó los dientes. Pero realmente es una mala interpretación de una enfermedad que en todo su proceso de pronto no dolió. Y como siempre asumimos que si estoy enfermo me tiene que doler. Entonces, pues si no hay dolor, no estaba enfermo, pero realmente estaba bastante grave. Y esa tolerancia al dolor también tiene una pequeña interpretación de ese masoquismo
que empezamos a tener porque fuimos tan abusados de alguna manera en la infancia o hay una memoria de abuso en la familia. Y cuando hablamos de abuso no necesariamente es abuso sexual, hay abuso de poder, hay abuso de muchas índoles que no necesariamente es sexual, pero también lo pudo haber, ¿cierto? Entonces, las personas como que asumen que, pues sí, me incomoda un poquito, pero me lo aguanto. Y el colombiano, por lo general, somos, no, pues aguantémonos. Y nos vamos aguantando. Tenemos un masoquista incorporado generalmente. Eh, y eso hace que la sociedad aguante tanto. ¿Cierto? Sí, una pregunta. Entonces, ¿el sarro se vuelve como un cemento que finalmente termina protegiendo los dientes? No protegiendo, sino dañando. A ver, el cálculo, empezamos en orden. ¿Qué origina el sarro o el cálculo? Una Son caries. restos de comida que se quedan pegados entre el diente y la encía, ¿sí? Sí. Que no los eliminamos adecuadamente ni con el cepillado ni con la sala dental. Entonces, eso se va depositando cada que comemos, se agrega un poquito más, se agrega un poquito más y se va volviendo duro, de tal manera que ya no somos capaces de quitarlo ni con el cepillo ni con la seda, por más que queramos. Entonces, eso se va agrandando cada vez más hasta que forma como una costra, por decir algo. Más que Sí. un cemento es una costra, pero no le hace bien ni al diente ni a la encía. No lo está protegiendo, simplemente la está irritando y la está haciendo que se inflame. Y el problema de la encía y todos los tejidos periodontales es que ellos, a diferencia de la piel si vos empezás a lastimarla, forma un callo. ¿Por qué? Porque se vuelve mucho más fuerte y soporta la agresión. Entonces, digamos, cuando estamos estrenando unos tenis, entonces al principio nos hace una ampollita, pero esa ampollita termina siendo un callo o Sí. termina volviendo el tejido duro y por más que el tenis esté molestando, ya como que no, se solucionó, ¿cierto? Pero Sí. los tejidos periodontales no hacen lo mismo que la piel, no se defienden, sino que simplemente dicen, bueno, aquí empecé a tener una acumulación de algo y esa acumulación está creciendo. ¿Qué hace la encía y qué hace el diente? Ah, me están molestando, yo me corro. Entonces genero más espacio, porque ya no se defiende, sino que se va corriendo, se va Ujú. corriendo, se va corriendo, pero se va corriendo hacia la punta de la raíz, ¿cierto? Entonces cada vez se vuelve un círculo vicioso que es, acumulo más porque tengo más espacio, la encía se corre, se genera más espacio, entonces vuelve y se acumula más espacio y la encía y el hueso se van corriendo cada vez más. Entonces llega un momento en que el diente prácticamente está sostenido, como decimos coloquialmente, de Padre Nuestros y de Ave Marías, y del cálculo. Entonces ahí es donde te digo que el cálculo termina haciendo perder el diente. Así esté sano, así no tenga caries, pero ya no tiene quien lo sostenga. Entonces el ejemplo más claro es cuando vos tenés una estaca enterrada en la tierra. Si está bien enterrada, pues la tratas de mover y eso no se mueve. Pero si todo el día empiezas a hacerle una especie de palanca como si la fueras a desenterrar, ¿qué pasa con la tierra? La tierra va generando un espacio al lado y llega el momento en que te quedas con la estaca en la mano, porque la tierra se movió y generó un espacio y el diente ya no se sostuvo ni la estaca se sostuvo. ¿Por qué? Porque ya no hay quien la sostenga. Bueno, Laura tiene una pregunta. Laura, habilita tu micrófono. Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias por estar con nosotros por estas horas. Gracias a ustedes. Jorge, yo te pregunto, ¿cuál es la patología más común, pues la que más prevalece y a qué se debe? La boca, pues desafortunadamente lo más común para nosotros es la caries. Y la caries prácticamente es un conflicto que tenemos con lo que corresponda en un cuadro. No sé si me puedes habilitar pantalla un segundo Claro, dale, y pongo un cuadrito dale. que Deja habilitar la precisamente lo pantalla, tenía Jorge. en esta conferencia pasada.
Compartir pantalla. Y vamos a poner esto. ¿Se ve? Sí, vemos, Un cuadro. sí, vemos los dientes. Exacto. Entonces, ¿cómo funciona este tema? Lo que les explicaba ahorita de la derecha y la izquierda, entonces lo que tiene que ver con la madre, con el padre, ¿sí? Y lado derecho, lado izquierdo. Cada uno de los dientes corresponde a cómo interpretamos a nuestro papá, a nuestra mamá, cómo nos interpretamos nosotros con respecto a nuestro papá, a nuestra mamá, los caninos, que quieren decir, o sea, los colmillos, los premolares y los molares, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Entonces, este cuadro va de acuerdo a la emoción que puede estar en conflicto en un momento dado. Entonces, lo más normal en Colombia y a veces en América Latina es que los primeros molares inferiores, que son el que sería 36 y 46, que es una primera interpretación como la tierra y la sociedad, es la interpretación que damos desde lo que fueron nuestros padres y lo que pensaban ellos de la sociedad y de la tierra. Y este es un molar que se pierde muy fácilmente porque los papás creen que es un diente temporal. Y entonces sale detrás de los molares temporales, pero es el primer diente permanente que sale, es el que hace lo que nosotros llamamos la llave de oclusión, ese es el que va a dar la posición de hasta dónde vamos a morder y cómo vamos a morder de adultos, ¿sí? Entonces, ahí generalmente se presenta caries y son caries que son muy representativas de qué ha ocurrido con los papás en esa infancia, cómo los hemos visto y cómo los hemos interpretado, ¿sí? Entonces, de acuerdo a este cuadro y a esa primera interpretación emocional de los dientes, tenemos esto. Y les voy a mostrar otra diapositiva, que es esta. Y es a lo que corresponde cada uno de los dientes anteriores, premolares y molares. Perdón, un segundo. Ya. Con respecto al cuerpo. Entonces, todo lo que son dientes anteriores, que serían los 4 de adelante, tanto arriba como abajo, tiene que ver con riñón y con vejiga y todo el aparato genitourinario. Los caninos con hígado y con vesícula. Y en la parte superior, que serían estos verdes, que serían los molares, tendrían que ver con el vaso, con el estómago y con el páncreas, pero en la parte inferior serían los premolares los que tienen que ver con esos órganos. Y los molares inferiores, que son los que están acá en violeta, serían pulmón e intestino grueso, y en la parte superior serían los premolares, se intercalan. Entonces, cuando ya tenemos esta información de cuál puede ser la emoción y cuál es el órgano o la víscera que está involucrada con una caries, por ejemplo, entonces lo más común que encontramos también como patología, y no solamente en los dientes, sino en el cuerpo, es problemas de colon. Y cuando uno evalúa que hay una caries o que se perdió este diente y le pregunta a la persona si tiene problemas de colon, lo más común es que nos contesten que sí, que se me inflama cuando como frijoles, que tengo gases, que cualquier cosa de estas, y son problemas de colon, o intolerancia a la lactosa, o ahora que está de moda ser intolerante al gluten, todas estas cosas se van a presentar mucho más, ¿sí? Entonces, lo más común que encontremos son caries. Luego, ¿qué sigue? Enfermedad periodontal. La enfermedad periodontal tiene que ver con lo que es autoestima. Entonces, si tenemos una autoestima bajita, lo más probable es que todo ese tejido periodontal, que es el de soporte de los dientes, empieza a perder y volvemos al tema de los cálculos. Hacemos fácilmente cálculos. Porque los cálculos, además, la interpretación es que son rabias.
reprimidas, que no las podemos manifestar. Y por eso son los cálculos en la vesícula, por eso son los cálculos en los riñones y por eso son los cálculos en los dientes. ¿Sí? Porque es ese, yo estoy que le pego el madrazo a alguien y no se lo pego y me lo trago. Y me trago todas las emociones y me trago absolutamente todo. Pero esa rabia tiene que salir por algún lado y ¿por qué creen que decimos me sacó la piedra? Porque nos sacan piedras, literalmente. Y unos cálculos son unas piedras. Entonces tengo piedras en las riñones, piedras en la vesícula y piedras en los dientes. Todos esos son cálculos. ¿Sí? Y la autoestima en nuestra bella América Latina desafortunadamente es muy baja. Entonces los problemas periodontales también son muy frecuentes. Porque tenemos dos vías de autoestima bajita. Lo que pensamos nosotros de nosotros mismos y lo que creemos que piensan los demás de nosotros. Entonces póngale un sardino pegado de redes sociales viendo las niñas lindas, con la cola, todas estas cosas, y una niña siendo normal, linda, normal, ya entra en un problema de autoestima o no le dieron el like, la cantidad de likes que querían, o nos metimos a un Zoom y solamente aparecimos el que me invitó y yo, ¿sí? Y no hay más likes y no hay más gente. Entonces eso nos empieza a generar como esos sentimientos de que, claro, es que como yo no hablo interesante, como no me veo bonito, porque cualquier cosa, ¿sí? Entonces genero ese problema de autoestima. Entonces es lo que piensa, que creen de mí y lo que yo creo de mí. Y a veces es más duro lo que pensamos de nosotros mismos de lo que piensan los demás de nosotros mismos. Nosotros somos unos juzgones y críticos de nosotros mismos súper tenaces. Y el diálogo interno a veces es bien fuerte, porque empezamos con no soy capaz, soy un bruto, soy una güey, cualquier cosa de estas. Y eso para la vibración corporal y para la vibración con el universo de nosotros hace que estemos en muy baja vibración. Y se supone que, y volvemos al tema de conscientes, cuando entre más conscientes somos, tratamos de vibrar más alto. ¿Sí? Y de tener mejores palabras, de expresarnos mejor de las otras personas y de nosotros mismos. Y ahí volvemos al tema de por qué odontología consciente, porque los dientes también tienen esa capacidad de vibrar cuando hablamos, porque son como si fueran unos cristales de cuarzo que tienen vibración y nosotros cuando encontramos un cuenco de cuarzo o podemos hacer estos móviles con cuarzos que suenan tan interesante y tan relajante y tan tranquilizante es precisamente porque las ondas vibratorias que emiten son mucho más altas de las que estamos nosotros. Pero si nosotros empezamos a hablarnos mejor, a hablarle mejor a las personas con las que interactuamos, esa vibración también puede ser mucho más alta. ¿Sí? No sé qué más preguntas hay. Pero pues lo que entiendo allí es que definitivamente, obviamente el cuerpo todo lo somatiza, pero finalmente afecta entonces todos los elementos del cuerpo a nivel general y también va a los dientes, entonces Claro. entiendo lo que me dices. Listo, entonces una persona cuando va donde ti, por ejemplo, y ves los dientes, allí tú logras identificar como las situaciones por las cuales está pasando la persona y una vez identificado cuál es el paso a seguir. Entonces, mira, digamos, las citas mías son, digamos, de dos maneras. Porque hay gente que resuena con este tipo de terapias y otras personas que definitivamente no resuenan. ¿Sí? Entonces, cuando llegan a mi consultorio, yo hago dos preguntas y de acuerdo a la respuesta a esas dos preguntas, pues yo ya sé si se puede interesar o no puede interesarle a la persona. Porque si llega, por ejemplo, una señora de 60, 65 años y tiene un problema en uno de estos dientes anteriores que tiene que ver con toda su parte geniturinaria, ¿sí? Y digamos que tiene un problema de una endodoncia, un tratamiento de conductos, y el diente se le pigmentó y se puso oscuro con respecto a los otros dientes. Entonces, pues cuando van de mí, pues por la parte de rehabilitación y de estética, digamos que van buscando la solución para eso, ¿sí? Pero si yo, la primera pregunta que le hago es, ¿sabes que esto podría estar relacionado con algo en tu cuerpo
Y ella me dice, de acuerdo a lo que me responda ahí, sí, o sea, generó curiosidad. A veces la persona oye esto y como si le hubiera hablado a una piedra, no contesta, no dice nada. Entonces, bueno, si no contestó nada, pues nada que, o sea, vamos a lo que vamos, al diente, a cambiarle el color, a que estéticamente se vea adecuado y funcionalmente sea lo adecuado. Pero si aparte del sí, yo le digo, ¿sabes que esto puede estar relacionado con algún problema genitourinario? ¿Sí? Y ella me dice, ay, con razón, yo tengo flujos, o a mí me duele, o soy muy propensa a infecciones urinarias, o algo por el estilo. Pero si yo le diera esta información a la persona que ya no me había contestado nada, y lo que hace en ese momento cuando yo le pregunto y le relaciono con genitourinario, y le comento algo, y me dice, venga, no se me baje, quédeseme en el diente. Yo vine para una cita como de dientes, no de nada más. Perfecto. Hay ¿Cierto? personas muy reacias al tema y no creen. Exacto, entonces pues uno para qué la incomoda. Hay momentos en que por más que a ti te digan lo que tienes que reconocer o hacer conciencia, si no estás en tu momento de conciencia, no es el momento adecuado para, ¿cierto? Y eso hay que respetarlo, porque no está ni bien ni mal, sino que simplemente no es el momento. Muchas veces, sobre todo cuando empezamos a hacer este tipo de terapias, uno se vuelve súper sanador. Y dice, ah, ya le encontré la fórmula a todo el mundo, entonces empiezo a preguntar y empiezo a decir a personas que ni siquiera me han dicho que quieren ayuda. Y ahí lo que termina siendo uno es un metido y un sanador que no tiene que estar haciendo nada ahí, porque la persona no va a recibir bien la información. Mientras que si resuenas con ese tipo de información y dices, con razón a mí me pasa esto, o te pregunto lo del colon, este diente está relacionado con el colon, ¿vos sufrís del colon? Ay, sí, se me infla el estómago. Y a veces, no sé, cualquier cosa, entonces dicen, ah, bueno, esta persona ya conectó, ¿sí? Entonces podemos tener más información y pues simplemente nos dicen, si quieres más información de esto, podemos irnos por este lado y el proceso odontológico va a ser mucho más sencillo, mucho más eficaz y va a ser a largo plazo más estable. Que esa es otra cosa que nos pasa a nosotros como odontólogos. A veces hacemos un procedimiento de libro, o sea, de artículo de libro que dice, no, lo hice perfecto. Al otro día lo llama el paciente, se me cayó tal cosa. Y no, porque sí, o sea, mejor hecho no pudo haber estado y fracasó. Y fracasó y fracasó y fracasó, entonces el paciente se cansa de uno, de no, usted no es bueno odontólogo, entonces me voy para donde otro y donde el otro también fracasa, y fracasa y fracasa y fracasa, y prácticamente pierde el diente porque nada funcionó. Y es porque no logramos identificar en el momento adecuado la emoción que estaba en conflicto en ese diente. ¿Sí? ¿Por qué? Por desconocimiento de nosotros, porque no nos han interesado estos temas y porque el paciente no estaba en el momento adecuado para recibir información. De pronto sí lo sabemos, pero el paciente no estaba en el momento adecuado para la información. O algo bien interesante, el paciente necesita ese proceso para un aprendizaje. Bueno, Entonces tampoco puede uno meterse donde todavía no cabe la terapia. bueno, hay una pregunta, hay dos preguntas acá. La primera me escriben por el interno y me dicen que si puedes colocar la imagen anterior que quieren ver lo de los dientes. Y la otra, Mauricio nos pregunta lo siguiente, y te hace la pregunta a ti, Jorge, ¿por qué cree usted que en España y en Argentina hay gente con la dentadura torcida tan frecuentemente? No solamente en esos países, en todos los países. En todos los Y la países. respuesta es muy sencilla. Esta es la imagen que queríamos. Listo. Cuando tenemos los dientes torcidos, por decir algo, ¿sí? Sí. Entonces, si relacionamos ese diente que no está en la posición adecuada o bonita y empezamos a identificar cada uno de estos puntos y empezamos a identificar los órganos que también se pueden estar alterando por esa posición o por el diente que está afectado, pues dice uno, la persona tiene una memoria de enfermedad que de pronto ni siquiera es de esa persona, sino que viene recogiendo la información del árbol genealógico. Me explico. Hay enfermedades que son como familiares, ¿sí? Y en América Latina se da mucho eso, es que
En nuestro apellido, lo más común es que haya en las mujeres cáncer de seno y en los hombres cáncer de próstata. ¿Sí? O sea, el cáncer es muy normal, el infarto es muy normal y se vuelve, ay, todas las mujeres de la familia, ya es la época de hacernos la mamografía. Es casi que alquilan un bus para que todas el mismo día, a la misma hora, vayan, porque pues, de pronto estás acá en plan por combo familiar, ¿sí? Y todas se hacen el examen. O lo mismo los hombres son, ay, no, pues hagamos el examen de próstata, eso como es de maluco. Y entonces, no, pues vamos todos y nos hacemos apoyo moral y compañía, y se vuelve que la enfermedad es familiar. Y el que no la tenga, como, oiga, usted es el recogido, ¿cierto? Porque no le ha dado. ¿Usted qué es lo que está haciendo que no le ha dado? Usted sí vive muy raro. Y el extraño es el sano, en vez de pensar que los extraños son los enfermos. Normalizamos mucho ese tipo de cosas. Entonces, en América Latina, el tener esos dientes torcidos y todas estas cosas, lo que nos está mostrando es que nuestros árboles genealógicos, podríamos decir de todos nosotros, que de alguna manera tenemos un diente más arriba, más abajo, más chueco o menos chueco, pero todos tenemos información en nuestros árboles genealógicos de algo que ha estado chueco desde que nos colonizaron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que desde esa época de colonia hemos sufrido una cantidad de cosas, desde o hemos sido abusados o fuimos abusadores, dependiendo del apellido que tengamos, hemos hecho y deshecho en la vida de nosotros y de los demás. Y hay una información que se ha ido repitiendo, y se ha ido repitiendo, se ha ido repitiendo. Lo interesante es que cuando se hace la ortodoncia es porque la persona ya está en el momento de hacer un cambio. ¿Sí? Y ahora que está tan de moda el tema de los diseños de sonrisa, es querer aparentar una vida que no es la de nosotros. Entonces, yo tengo los dientes torcidos, o más largos, o más cortos, que me corren los dientes y esto es otro mundo. Y para el subconsciente realmente es como si fuera la vida de otra persona. Esto dentro de los conceptos de psiconeurología se llama el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Por qué? Porque ¿qué hago yo? Irme al país de Alicia en el País de las Maravillas. Cambio toda mi fachada, cambio toda mi imagen y yo ya puedo ser otra persona. Yo ya no tengo que cargar el lastre, aparentemente, de todo lo que traigo, de lo que vengo cargando. En el subconsciente sí lo sigo cargando. Y lo van a seguir cargando los hijos y los hijos de los hijos, y eso se va hasta la 7ª generación mientras no hay cambio. ¿Sí? Sí. Pero entonces, ¿qué hace esto? Darle una facilidad a la persona para salir adelante de una cantidad de cosas que si no lo hiciera, lo bloquearían, lo limitarían y de pronto no evolucionaría o no progresaría en la vida de la manera que lo pueden hacer, cambiando la imagen. Correcto. ¿Sí? Bueno, Liliana Pepinosa nos escribe de Cartago Valle, una vieja amiga, y pregunta lo siguiente: ¿por qué se da la sensibilidad en los dientes? La sensibilidad de los dientes. Bueno, ya ahora hablamos de la parte de autoestima. ¿Sí? ¿Cuándo se da la sensibilidad? Cuando las raíces empiezan a exponerse, o sea que se ha perdido tejido de soporte. Y entre más dolorosa, entre más fuerte sea, es esa capacidad de nosotros mismos de aceptar o no aceptar las cosas dolorosas en nuestra vida. ¿Sí? Independiente a que nos digan, es que se cepilla muy duro, es que el cepillo es muy fuerte, es que está apretando mucho los dientes. Todas estas cosas hacen, además es bien interesante, voy a mostrarles en qué dientes funciona mucho la sensibilidad. Generalmente es en los 5, es la frustración, el rechazo, el engaño y la traición y la desesperación, que son los segundos premolares, que es donde después del primer molar, que es el que hace el soporte de la mordida, el otro es el que empieza a recibir también la fuerza de la mordida cuando apretamos los dientes. Cuando apretamos los dientes, que se llama bruxismo, es porque nos reprimimos en expresar ciertas cosas en los momentos en que deberíamos, por lo menos, manifestar algo, alguna inconformidad. Entonces, voy manejando y se me atravesó el taxi, el motociclista, el bus, aprieto los dientes.
porque es frustración de no poder bajarse y decirle, ah, tun. No, eso no lo podemos hacer porque de pronto el otro también nos responde y no nos ve bien. Y de pronto no está bien visto en la sociedad, o sea, tantas cosas. O la pareja nos dijo tal cosa y apreté los dientes. O en el trabajo no me salió algo y apreté los dientes. O me llamaron del banco a cobrarme y apreté los dientes. O salí de la casa en cuarentena y iba sin tapabocas y me pusieron la multa. ¿Sí? Entonces, todas esas frustraciones y todas esas cosas hacen que apretemos los dientes. Y ese apretemos los dientes es porque pequeñitos nos dijeron, usted quédese callado porque estas son conversaciones de adultos, entonces lo que usted diga no va a ser tenido en cuenta, no es importante, no es trascendental, o en cualquier momento nos sentimos así, con el jefe, con la pareja, con cualquiera. Entonces no estamos expresando lo que es. Entonces, la primera manifestación es apretamos los dientes, y aquí también hay algo bien interesante, porque cuando apretamos los dientes es el momento donde el ser humano conoce las primeras agujas de acupuntura, porque las raíces tienen terminaciones nerviosas, ¿sí? Y cuando uno aprieta los dientes, las comprime y hace que el ligamento periodontal, que es el que sostiene los dientes, entre en un contacto muy fuerte con el hueso. Entonces hay una descarga eléctrica que hace que todo el cuerpo, como que diga, ¡buf! Bueno, me relajo. O sea, ya me acaban de electrocutar, me relajo 5 minutos, pienso lo que voy a decir, hago toda esta catarsis y evoluciono, ¿cierto? Pero cuando toda la noche estamos apretando, cuando todo el día estamos apretando, entonces esa descarga ya hace que digan, bueno, el cuerpo dice, aquí está ocurriendo algo, ¿por qué me está descargando tanto? Porque estoy perdiendo energía. Y ahí tiene que ver la parte de autoestima, porque entre más descargas tengamos, más débil me siento, más incapacitado me siento, más mal me siento. Entonces empezamos un círculo vicioso, más aprieto, más me descargo, más débil estoy, no puedo expresar lo que necesito. Entonces, al apretar los dientes, ¿qué va ocurriendo? Lo que les expliqué ahorita con el cálculo. Tanto la encía como el hueso se van corriendo hacia la parte de la punta de las raíces, hacia apical. Entonces, empieza a destaparse esa parte de la raíz, que no está diseñada para estar expuesta al medio oral. Entonces ahí se empieza a originar una sensibilidad. Entonces, de alguna manera yo tengo que descargar mis emociones. Entonces lo primero es que me tomo un vaso con agua con hielo y se me destempla hasta el alma, ¿sí? Y después una paleta y se me destempla. Veo una película y está nevando y se me destemplan los dientes, ¿sí? Porque empiezo a tener esa sensibilidad. Pero eso, digamos, una primera etapa. La persona, cuando se le vuelve crónico esto, se vuelve casi que inmune al dolor, y a veces vemos unos dientes con unas retracciones de la raíz súper grandes, y le pregunto a una persona, ¿y la sensibilidad? No, ya no siento nada. Entonces es como haber llegado a un punto de una meseta de dolor que dice, yo ya después de esto aguanto lo que sea. Y entonces se vuelven, entre comillas, inmunes al dolor. Y el umbral del dolor que tenemos en América Latina es gigante, porque nos acostumbramos. Entonces, tanto nos acostumbramos que en cualquier país, si viéramos las noticias que vemos en Colombia, se escandalizarían. Y aquí, después de X cantidad de muertos, es primera página, o es segunda, tercera, cuarta, o ni siquiera sale en la noticia. Porque ya un muerto, pues eso no es nada, ¿cierto? Normal. Eso es no, cuando haya más de 50 es primera página, de resto, no. ¿Por qué? Porque nos inmunizamos de alguna manera. Y desde ahí empezamos a ver esas presencias de sensibilidad mental en las personas y cómo van llegando a ese punto de no tener dolor. Bueno, hay otras preguntas, Jorge. Liliana preguntó que por qué se da la sensibilidad en los dientes, y Juan Pablo Patiño complementa la pregunta preguntando que si también aplica cuando se hace dormido. ¿Cuándo se hace dormir? Cuando se hace dormido, o sea, la sensibilidad en ¿Que aprietan los dientes? ¿Sí? Es el mismo efecto. Sí, porque digamos que acelera el efecto. Cuando estás apretando todo el día y estás apretando por la noche,
digamos, la interpretación de eso es que la frustración es tanta que tienes que estar apretando los dientes y el bruxismo, digamos, hay un bruxismo que es apretando y otro que es en deslizamiento, que es el rechinar de dientes, ¿cierto? ¿Sí? Y entonces empieza a presentarse desgaste en los dientes, pérdida de la altura de esta parte que se llama dimensión vertical, y es donde se ejerce más presión y más fuerza en los dientes y se desgastan. Entonces, todo eso tiene que, se vuelve un círculo vicioso con la autoestima, porque empiezas a apretar porque tienes la autoestima bajita. Y los signos en los dientes es que empieza a haber desgaste, entonces ya no se ven bonitos y empiezan a fracturarse. Entonces ya, aparte de todo, ya no me puedo ni siquiera reír porque mis dientes están feos. Correcto. ¿Sí? O empezó a generarse una arruga en esta zona porque ya esta altura no es la adecuada, entonces hace que uno muerda más de la cuenta y se genera como una grieta, una arruga en esta zona y en esta zona. Entonces ya no tengo la sonrisa bonita, tengo arrugas en la etapa en que no las debería tener. Entonces la autoestima sigue de para abajo y la sensibilidad pues obviamente se sigue presentando. Bueno, tenemos otros dos comentarios. Pau Cano nos dice, es impresionante, yo tuve tratamiento de conducto en el número 37. Empezó a dañarse esta muela desde niña, más o menos 14 años con mi ortodoncia. Creo que si trato de hacer memoria, coincide la pérdida de esta muela con una cirugía de útero que tuve. Se reventó y se partió en dos. Me pusieron una corona y mi diagnóstico de endometriosis fue a los 23 años. ¿Verdad? Qué impresión. Sí. Todo Los eso. dientes son muy chismosos. Son súper chismosos y cuentan una cantidad de cosas que realmente las personas, cuando yo estoy en la Facultad de Odontología en Manizales, en la Universidad Autónoma, y muchos estudiantes, pues, a mí me dicen, ay, ¿usted qué lee los dientes? Yo los interpreto, pues la lectura es como, yo no leo el tabaco, yo no leo la bola de cristal, no, se interpreta. Y realmente hay muchas informaciones que aparecen ahí que las personas cuando se dan cuenta de realmente la información que hay, dicen, pues realmente hay informaciones que uno no creería que salen en los dientes, o sea, desde lo que pudo haber pasado en la familia en cuanto a la parte económica, a la parte de los secretos, y dentro de esos secretos hay abortos, incestos, y dentro de los incestos no solamente es entre hermanos, en nuestra cultura paisa es muy normal que entre primos haya relaciones y haya parejas y haya matrimonios. Y eso se ve normal, pero eso no es normal, eso es un incesto, ¿cierto? Y la connotación de incesto para el subconsciente ya tiene otra cantidad de posibilidades de conflicto muy interesantes que cuando uno las interpreta, y como les decía, no se trata de juzgar si eso está bien o está mal, sino simplemente qué origina y qué conflicto puede originar una situación como esa que lo puede afectar a uno de alguna manera emocionalmente, ¿sí? Entonces, identificarlo, generar esa conciencia, hace que el proceso de vida se vuelva mucho más sencillo, ¿sí? Súper. Bueno, tenemos una pregunta de Francisco. Él se está conectando desde La Paz, Bolivia en este momento. Qué maravilla, como estamos de internacionales. Estamos internacionalizándonos. Qué bueno. Pregunta, si una persona se realiza ortodoncia, ¿no influiría de manera positiva en su psiquis, teniendo en cuenta el principio de la ley de correspondencia? Colón es arriba, es abajo. Como es afuera, es adentro. A veces sí, a veces no. ¿Qué ocurre? Depende de qué se haga con la ortodoncia, porque muchas veces en las ortodoncias se hacen extracciones, digamos, de los primeros premolares. Cuando se hacen esas extracciones, ¿qué ocurre? Tenemos que mover dientes. Entonces, al mover esos dientes es como si yo viviera en una casa y me ponen a vivir en la del vecino cuando yo no quiero vivir en la del vecino, ¿sí? Entonces, el diente que llega a esa posición en muchas ocasiones
pues entra en conflicto porque no está en la posición ni en el órgano que corresponde, ¿sí? Aunque aparentemente se hizo una corrección adecuada, ¿sí? Pero entra en conflicto con esa posición nueva porque no es la que le corresponde al diente. En muchos casos que se hacen este tipo de extracciones y de ortodoncias, se hace una terapia neural. La terapia neural es colocar un anestésico que es la procaína, que tiene en la estructura orgánica, en su química, es como si fuera un cristal de cuarzo. Entonces lo que hace es repolarizar ese sitio, igual que se hacen las cicatrices en el cuerpo o inclusive en la boca, para que la energía vuelva a tener el circuito adecuado. Cuando hay una cicatriz, cuando hay este cambio de posiciones en los dientes, entonces necesitamos repolarizar ese sitio para que la energía, digamos, cuando hay una cicatriz, es como si la cicatriz es la mano mía y la energía viene por acá. Entonces, en algunos casos queda bloqueada por el tamaño de la cicatriz o la energía tiene que buscar un camino como darle la vuelta y poder continuar a conectarse con otros sitios. Entonces, si la energía se queda estancada o tiene que hacer un trayecto más largo para poder volverse a conectar, pues inmediatamente nuestra energía se altera, baja, nuestra vibración baja, y cuando estamos con vibraciones bajas, la posibilidad de enfermarnos cada vez es más alta. Digamos que está ocurriendo en este momento, que estamos en cuarentenados. Muchas personas tienen mucho miedo de volver a salir, de volver a tener contacto con alguien. Y el miedo lo primero que hace es bajar todo nuestro sistema inmune. Entonces imagínense si uno ya está encerrado 3 meses, con miedo, sin ver el sol, sin salir con nadie, y ha generado un sistema inmune que está deprimido, y él también está deprimido. Y sale, ¿qué es lo más probable que le ocurra? Ni siquiera que lo coja el virus, el COVID, sino cualquier cosa, lo haría enfermar. ¿Por qué? Porque se murió de miedo. Y literalmente se podría morir de miedo, ¿sí? Entonces, todo esto hace que cambie. Entonces, la posición de los dientes, cuando los llevamos a vivir a otra parte, cuando hacemos que las emociones también se alteren. Entonces, las ortodoncias, o sea, si esta terapia neural, o se revisa muy bien, si desde niño se hace más bien una ortopedia maxilofacial, que es estimular el crecimiento de los huesos para que quepan los dientes. La ortodoncia muchas veces se hace cuando ya creció la persona, no le tuvieron los dientes, y hay que moverlos y hay que sacar dientes para que se acomoden de alguna manera. Pero si desde una temprana edad hacemos una ortopedia, no habría que sacar dientes, entonces todo funcionaría mucho mejor. Y como les dije, el hacer ese cambio de orden en los dientes, no de sacar, sino simplemente reestructurarlos y alinearlos, ya es una aceptación de cambio en esa persona de todos los programas familiares que trae. Entonces, en ese momento sería para bien. Si hacemos las extracciones y todo esto, de pronto no sería tan bonito. Es cierto. Bueno, ¿alguien más tiene preguntas? Pueden habilitar los micrófonos, aprovechemos a Jorge. Aquí hay mucha información que nos puede servir de muchísimas maneras. Yo tengo una pregunta. Dale. Claro, cuéntame. Bueno, buenas noches y agradezco el espacio. Bueno, es sobre el arca superior del rel paterna y rel materna. En los dos lados, desde pequeño me ha venido como un espacio y he estado en tratamientos, pero el espacio vuelve a estar después de que termino el tratamiento. ¿Y el espacio es dónde? Entre el 22 y centrales? 23, sí señor, y 12 y 13. Ok. Entonces, digamos, ahí las preguntas que habría que hacer es, porque mira, el 12 y el 13, el espacio sería aquí y el espacio sería aquí. Entonces, Correcto. normalmente eso va asociado a que de alguna manera prefieres estar por fuera de la familia. Listo, No gracias. estar como en el patrón familiar. Súper, súper esa vaina, ¿no? Y O sea, sí, eso es corresponde. totalmente inconsciente. Sí, total, Claro. y No miente. toda la vida ha sido como muy independiente, pero Exacto. nunca lo había rasgado como a eso.
Sí, lo que pasa es que, como les decía, los dientes son súper chismosos. Y muchas veces el tema aquí es que ¿eres hijo único o tienes hermanos? No, soy el menor de 4. El menor de 4. Entonces, ¿y cómo estaban los dientes inferiores? Amontonados, apilados, No, derechitos. derechitos. ¿Antes de la ortodoncia o después de la ortodoncia? No, siempre han sido, incluso el inconveniente mío, o sea, siempre ha sido esos 2 espacios, porque siempre me han admirado Solamente los eso. dientes por el espacio, sí, por el tamaño, todo. Bueno, entonces sí. Porque muchas veces también, como es la interpretación de cómo los laterales y la interpretación de nuestros papás, tanto de nuestro papá como de nuestra mamá. Y cuando hay separación es porque como que de alguna manera no queremos repetir el camino que ellos han hecho. ¿Sí? Correcto. Entonces es como esa identificación de yo quiero ser distinto. Yo quiero estar como por fuera de, como dicen los paisas, como por fuera de este parche. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y creo que lo asocio con algo y me parece que es cierto en realidad. Ok, muchas Muchísimas gracias. gracias. Bueno, tenemos una pregunta de Diana y dice lo siguiente. Hola, tengo 2 consultas. Uno, en las piezas 11 y 21, ese rol de padres es el que yo creo que ellos, es el que yo creo que ellos deben tener. ¿O qué nos puedes decir al respecto? Esa es la primera No, pregunta. no es tanto lo que uno quisiera tener de papá, sino lo que realmente ha ocurrido, cómo lo ha interpretado uno. Porque muchas veces uno con los papás es muy fuerte. No, mi papá no me paró bolas, o me paró demasiadas bolas, o mi mamá igual, o algo por el estilo. Como es una interpretación. Entonces, muchas veces en los conflictos en estos dientes de los centrales puede ir desde que los dientes están separados, si eso es una memoria o una realidad de separación entre los papás. Entonces, uno muchas veces dice esto y dice la persona, no, pero mis papás no están separados. Y lo que yo siempre les digo, no están separados o están juntos y revueltos o están juntos y no revueltos. Entonces muchas veces están, como pareja funcionan, pues porque están en el mismo techo, pero no tienen relaciones, cada uno está en su cuarto, se comportan de maneras muy diferentes. A veces los dientes no tienen espacio, sino que se están como encontrando, están girados hacia la parte interna. Y eso quiere decir, en muchas ocasiones, que hay un enfrentamiento y es una interpretación como si los papás estuvieran enfrentados por la existencia mía, ¿sí? Como hijo. Entonces hay un pequeño conflicto. A veces hay caries, a veces hay endodoncias, a veces hay traumas. Y todo eso, en esos par de dientes, es la información y la interpretación que hemos tenido con respecto a nuestros papás en algún momento. ¿Sí? Cuando hay fracturas, se supone que la fractura es la resolución de un conflicto. Ahora, también es bien importante recalcar que los problemas que se presentan en los niños o en las edades cuando estamos muy pequeños, los problemas no son del niño, son de los papás. Es el contexto en el que el niño se está desarrollando. Y muchas veces tampoco son los papás, sino que son los cuidadores, porque a muchos los criaron los abuelos, los tíos, o fueron adoptados de alguna manera, o algo ocurrió y los padres no existen, ¿sí? Como padres. Pero los cuidadores también generan conflictos y como toman el rol de papá y de mamá, entonces nos pueden generar todas estas cosas en los estudiantes. Bueno, vamos con la segunda pregunta de Diana. Dice, desde la psiconeurodontología, ¿qué significa la reabsorción externa? La reabsorción externa es porque hay un conflicto, digamos, es un conflicto de raíz y es algo que no has podido o consciente o inconscientemente aceptar de lo que ha ocurrido y pues ya habría que mirar en el diente que está ocurriendo esa reabsorción externa. ¿Sí? Inclusive la reabsorción externa es de las patologías no poco común, pero tampoco es la más común, y es que la raíz se va como deshaciendo desde la parte externa. Hay reabsorción externa y reabsorción interna.
Entonces, en esa reabsorción externa, habría que revisar en la base familiar, en la información que tenemos de la familia, qué está ocurriendo y pues ya identificaríamos en cada uno de los dientes qué es lo que está ocurriendo. ¿Sí? Bueno, es interesante saber cómo en qué diente sería la pregunta. Bueno, hay otra pregunta de Cristian Fabregas y dice, yo quiero preguntar, yo tengo una separación entre el 11 y el 21. Y el 12 está un poco torcido. Lo colocó en signo de pregunta. O si, Cristian, quieres habilitar tu micrófono, dale para que nos aclares la pregunta. Yo habilito el micrófono mejor porque acabo de percatarme que escribí mal la pregunta. Vale. No, sino que es que yo tengo esa separación y entonces ahorita que él hablaba de separaciones y todo eso me empezó como a generar cierta curiosidad y más que ahorita pues con el trabajo que estamos haciendo del manejo de imagen y toda esa vaina, entonces, claro, me pareció esta vaina muy interesante porque ya yo me hice una ortodoncia y por más que me hice la ortodoncia, acá Sí. volvió otra vez y volvió otra vez, o sea, yo perdí la ortodoncia porque, pues, por cosas del trabajo, en ese entonces yo era policía y me habían enviado por allá a una zona como algo de disturbios, entonces no pude continuar, pero igual mis dientes volvieron a la posición de siempre, o sea, ahí están, la posición de siempre. Entonces me causó como curiosidad. ¿Y qué historia tienes de separaciones de tus padres en la familia, tuyas? Bueno, pues historias de separaciones como un berraco. Mi mamá, mi mamá nunca estuvo con mi papá. Okay. Yo me crié sin papá y aparte de eso, pues con mi esposa, la mamá de mis hijas también me separé, entonces, es una historia repetida. Total. Eso, increíble. Entonces, pues digamos para que la próxima, a ver, ahí digamos que podrías tener dentro de la ortodoncia, a veces cerrar un diastema, que es como se llama esa separación, con ortodoncia a veces no es la mejor opción. ¿Por qué? Porque el hueso tiene un tamaño y el tamaño de los dientes es diferente a veces en relación al tamaño del hueso. ¿Sí? Entonces, con la ortodoncia, ¿qué hacen? Cierran el espacio, pero si vos al morder desplazas hacia adelante o hacia los lados los movimientos que hace uno masticando normalmente, y hay demasiado espacio, pues la probabilidad de que se vuelva a abrir, de hecho, es bastante, ¿cierto? Entonces, la ortodoncia te cierra el espacio, pero tendrías que tener el retenedor todo el día, todos los días, para que no se movieran los dientes. Y eso pues termina siendo completamente incómodo. Total. En algunas ocasiones ahí lo que se hace es unas carillas cerrando el espacio o una pequeña ortodoncia para que los dientes centrales no queden tan grandes, porque si se ponen carillas en solo esos dos dientes va a sacar como un conejo, pues tampoco sería tan agradable. Entonces muchas veces con la ortodoncia uno separa todos los dientes anteriores y genera unos pequeños espacios entre todos, ¿sí? Y se pueden colocar unas carillas con unas dimensiones más armónicas y el resultado es súper bonito. Ahora, como ya, digamos, a través de esto te diste cuenta que hay unas historias de separaciones, pues el tema no es el tema es la separación y me va a quedar pegado el tema de la separación, entonces todo se me va a separar, ¿sí? Simplemente podríamos hacer un ejercicio en este momento. Te voy a hacer una pregunta, di que sí y soltamos una energía. Y la pregunta es si todo lo que has elegido para vivir lo que estás viviendo en este momento lo podrías soltar. ¿Sí? ¿Sí? Si lo quieres soltar, si no, pues tampoco. Claro. No, sí. Ya. Si quieres soltar, simplemente lo entregamos al infinito y lo dejamos libre. Entonces, en la medida en que te hagas esta pregunta digamos, por una semana, toda esta memoria puede ir soltándose, te vas liberando de esto y en el momento en que te hagas el proceso de odontología, te va a funcionar bastante bien. Inclusive para tus relaciones, porque el que haya elegido uno puede ser consciente o inconscientemente, pero lo elegiste para encontrarte con las personas perfectas que te tuvieras que separar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno responde a un programa como si fuera, es como cuando uno compra un software. Sí, no, vaya para acá.
sí, no, siga para acá. Es un diagrama de flujo de cosas que mientras tú no hagas la conciencia de que, ve, yo por qué tengo que hacer esto, si quiero hacer otra cosa, y no rompes ese esquema, pues vas a seguir funcionando igual. Entonces simplemente es hacerlo consciente y liberar. Y si te llega Total. otra información, pues simplemente dices, bueno, lo que he elegido hasta ahora lo quiero cambiar y lo libero y chao. Total. Es así de fácil. Es una elección. Sí, casualmente en estos días hice una elección bastante fuerte y fue Ajá. cambiar de trabajo. Y a eso contacté a John Dairo y le presenté un montón de ideas que vamos a realizar y Ah, mira, básicamente cambié de trabajo, o sea, cambié todo súper. a un estilo que va solamente pues como en fe. O sea, lo que voy a hacer es, quedo en manos de Dios, del universo, de la ¿Y vida. cómo sientes tu cuerpo con esa elección? Me siento muy liviano. Tranquilo y ligero. Sí, sí, O sea que es la correcta, perfecto. sí, así es. Y obviamente con pánico, pues, porque, pucha, ¿Es pánico o es emoción? es como una emoción, como Ah, bueno, como que. súper. Ok, gracias, gracias. Listo. Lo que pasa es que muchas Gracias, veces Dairo. confundimos esa ansiedad y esa cosquillita que sentimos con miedo y lo que es emoción, de que algo va a ocurrir muy bueno. Entonces, pues, perfecto. Total, total. Gracias, No, con gusto. John Dairo, gracias. A vos, hermano, por estar acá, Cristian. Bueno, tenemos otra persona que me hace aquí por el interno, una amiga Chey, tiene más de 60 años, no les voy a decir cuántos, y me dice, John, ¿por qué a mí, como a los 40 años, se me cayó un diente? Y cuando fui al odontólogo, me dijo que era de leche. Es muy, muy, muy frecuente que nos quedemos con los dientes de leche. Con este cuadro que tenemos, ¿Sí? ¿qué diente habrá sido? Porque es en ese diente no querer crecer. Ya le pregunto. Ella me está escuchando y me está escribiendo aquí internamente, entonces ella Porque es quererse quedar de alguna manera en el subconsciente pegado a la época de la niñez y no querer. Todo esto es subconsciente, o sea, no lo hacemos desde el consciente. Son memorias y son reflejos de lo que ha ocurrido en nuestra familia que hacen que nosotros nos quedemos pegados en alguna etapa de la infancia. Y cuando no se genera el germen del diente permanente, entonces normalmente la explicación es esta, de no querer tomar el rol de adulto, porque este es el cuadro de los dientes permanentes, hay otro cuadro de dientes temporales, pero no puse porque normalmente hasta ahora estamos adultos, ¿sí? Pero en los temporales también hay una significancia de cada uno de los dientes. Y es ese entre temor a no crecer o no querer adquirir las responsabilidades de. Ahora, ¿qué ocurre? Como los dientes de leche están diseñados para caerse, Ujú. porque se supone que duran hasta determinada época en la vida, entonces la resistencia también es hasta determinada época, en teoría. Y el esmalte y las raíces se comportan de maneras diferentes. Cuando después de cierta edad ese diente vuelve a activar su proceso de reabsorción radicular, es porque de alguna manera hubo un estímulo que hizo reaccionar a la persona de decir, bueno, ya es momento de tomar mis responsabilidades o un impacto muy fuerte en la vida que dijeron, bueno, aquí hay un punto de quiebre en mi vida que algo va a pasar y ya me toca ser adulta. Y el diente recupera esa, esa información de que se tiene que caer, ¿sí? Pero como no tiene repuesto, no tiene el diente permanente, o de pronto ese diente permanente está pero en otro sitio y está incluido, que a veces muchas personas no saben que tienen dientes incluidos porque nunca se han tomado una radiografía o de pronto no les han hecho un análisis de una radiografía panorámica donde se ven absolutamente todos los dientes. Y muchas veces los dientes se quedan, como dice la gente, encaramados en algún lado, se quedan incluidos en alguna parte y hubieran tenido la opción de salir, pero a veces se hacen cirugías para retirarlos porque están dañando raíces o algo por el estilo.
Entonces es como revisar muy bien el caso, pero normalmente la información es esa, o de no querer crecer, y si se cayó después del tiempo, es como que es el momento de quiebre, de decir, bueno, ya le tocó ser adulto, de alguna manera. Bueno, yo creo que ya para ir cerrando, porque el objetivo es que la gente no se nos canse, aunque está súper Estos 20 minutos fueron... interesante tu vaina, o sea, seguimos una cantidad de personas aquí, yo creo que toda esta información nos apoya muchísimo, ¿verdad, Jorge? Que es una Qué vaina bueno. interesante. Entonces, vamos a hacer la última pregunta con otras cositas que yo tengo acá, como ya, como algunas recomendaciones que quiero que nos vamos a la camita hoy pensando algunas cosas. Pau Cano nos dice, todos los problemas de mandíbula, desplazamiento en la mordida, no sé cómo se llama esto, se desencaja de la mandíbula. No poder abrir la boca, ¿tiene algún mensaje? Bastante interesante el mensaje porque es Mm. el primero. ¿Qué ocurre cuando yo no puedo cerrar bien? Entonces, cuando hablábamos de descodificación, la primera interpretación es muy biológica y es no poder atrapar como el pedazo de lo que me quiero morder, ¿cierto? Y ese es como el sentido figurativo, pero realmente es el no poder de alguna manera llevar adelante mis proyectos. Y por eso coloquialmente decimos, es que no le puedo pegar el mordisco ni a la persona, ni al proyecto, ni al artículo, ni al libro, como que me quedó grande, de alguna manera. Entonces no soy capaz de, ¿sí? Cuando hay ese desplazamiento, muchas veces va asociado a que en la infancia hay dos situaciones. Una, física, que le pegaron una cachetada y lo callaron de alguna manera. Bien, usted cállese, ¿sí? Y entonces habría que mirar a qué lado, cuál es el lado del desplazamiento, porque o fue el papá o fue la mamá. ¿Sí? Bueno, si quieres, Pau, nos preguntas por allí o habilitas tu Bueno, si micrófono. quieres, o si no, hacemos como una información general. Sí, no, lo que pasa es que mi hermana presenta este problema y ha sido de verdad muy complejo y muy doloroso el proceso para ella, porque incluso en este momento ya lleva casi un año de tratamiento. Se le desencajaba la mandíbula y no podía a veces, o sea, se quedaba como atascada Y se y quedaba con la boca abierta o con la boca cerrada. creo que con la boca Ujú. abierta me parece. Me tocaría volverla a preguntar, pero fue tal el caso y tan complejo todo que el rostro de ella también empezó a cambiar y se empezó a desencajar, o sea, se le empezó a torcer la cara. Ahorita ya, bueno, la pandemia le corrió como el tratamiento, no sé cómo esté ahora, porque antes de que sucediera todo esto, ya a ella la iban a intervenir. Les tocó colocarle ortodoncia, pero antes de la ortodoncia, ella tuvo unas prótesis que le nivelaban un poco como la mordida, porque era que ella ya tenía la cara torcida, la boca torcida. No era algo que uno la viera y se notara enseguida, pero sí, si tú le prestabas atención, había una simetría ya notoria. Em, pero algo creo que ya le iban a operar en el hueso. En este momento ya la cosa está un poco más controlada. Ella se quedaba atascada, le dolía muchísimo. Bueno, eso fue bastante, pues ha sido bastante complejo. Y es tu hermana. ¿Quién es mayor? ¿De cuántos? Yo de año y 4 meses, pero somos hermanas medias. O sea, ahí hay de la marinera, como dicen por ahí. Hay mucha Ok. historia. Ujú. Bueno, y generalmente en esas historias, pues habría que revisar por la parte media qué número corresponde a ella. ¿Cómo así? O es la hija única por el otro lado. Sí, Digamos en los hombres. sí, es hija única por el lado de su mamá y somos, por el lado de padre, somos 2 hermanos de ella. Dos hermanos más ella. Ujú. O sea, son tres. ¿Y ella qué número ocupa por ese lado? ¿Tercera? Sanduchito. No, mentira, es la menor, es la menor. La tercera.
Digamos que por los dos lados tiene el mismo conflicto y eso se explica desde una cosa que se llama proyecto sentido, ¿sí? Ok. Y el proyecto sentido arranca desde el momento en que la conciben a ella, ¿sí? Ok. Voy a hablar general, no va a ser el caso de eso, ¿sí? En general, biológicamente, cuando una pareja en la naturaleza decide tener hijos, entonces el orden biológico es hombre, mujer y vuelve a arrancar. Hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. O sea que los hombres deberíamos ser impares y las mujeres deberían ser pares. ¿Sí? Ok. En el caso de ella, aquí se me va a meter con ella un segundo, ella está de primera y de tercera. ¿Sí? Sí. Vuelvo y me salgo del caso de ella. Entonces, cuando eso ocurre y hay el normal es que sea hombre primero por una relación biológica y es que lo biológico todo es por supervivencia. Entonces el primero tiene que ser hombre porque el hombre es el que se va con el papá desde la prehistoria y sale con el papá a ser un proveedor. Entonces los dos salen a cazar el mamut, traen el mamut, fin de nuestros servicios como hombres. La mujer se queda en la casa y se queda con la niña, que es la segunda, haciendo todo lo que saben hacer las mujeres con las cosas que llegan a la casa, que los hombres no tenemos ni idea, y es administrar. Y el mamut saca vestido, comida, utensilios, accesorios, saca de todo, y nosotros no tenemos ni idea de cómo hacer eso. Entonces, cuando tenemos eso como información biológica, entonces la mujer que está de impar tiene la información masculina de que ella debe ser primero buena proveedora, cuando en el rol femenino es que debe ser buena administradora. ¿Sí? Entonces entra Ya. en un pequeño conflicto. Y la relación con el papá empieza a ser diferente. ¿Por qué? Porque el niño, primero, es al que le compran la pelota de fútbol, es el que es independiente, es el que es muchas cosas. Pero la mujer que está en esa posición, entonces se supone que no debería ser tan masculina, pero porque es niña, pero muchas veces se comporta muy masculina, muy independiente, muy fuerte, muy autoritaria de alguna manera, muy proveedora, dicen yo no necesito un hombre al lado, pero cuando están en la posición contraria y casi que digamos, desde el subconsciente lo obligan a ser demasiado femenina, entra en conflicto. Entonces, y creo que algo debe haber de que no la dejaron ser, no la dejaron hablar, no la dejaron manifestar muchas cosas que quiso manifestar en algún momento y empieza a originar esa incapacidad de llevar los proyectos adelante como ella quisiera, sino que Sí, termina llevándolos como le dicen que lo debe hacer. Entonces, sí, esa imposibilidad de llevar los proyectos adelante, de, como decía ahorita, pegarle el mordisco a las cosas o inclusive si le da rabia, pues tampoco le puede pegar el mordisco adecuadamente porque si no tiene una buena mordida, pues no puede hacer nada. Entonces, entra en un papel de sumisión cuando debería ser súper autoritario. Y no sé qué sí, tanto se tal parezca cual. eso al caso. Y sí, sí, ¿Sí? desde la información que yo también tengo, sí, es un desequilibrio de su energía masculina, totalmente encaja también desde lo que conozco yo y se presenta muchísimo esa incapacidad de llevar a la acción las Ujú. cosas y de poner a carretear un proyecto. En Sí, eso estamos. ok. Muchísimas Aquí es gracias. donde le dicen a uno que se vuelve como un brujo. Bueno, entonces ya para cerrar, pues importante entender que definitivamente debemos trabajar profundamente en nuestra salud mental, en nuestra salud emocional. No es solamente invertir una cantidad de dinero en aprender a pintar, en aprender a hacer la comida para ser un buen chef, sino también invertir en nosotros. El tema de Claro, las en creencias generar limitantes, esa conciencia. exacto, el tema de las creencias limitantes nos hace un daño profundamente grande y en la medida en que nosotros seamos claros con eso, en la medida en que lo entendamos, vamos a empezar a solucionar una cantidad de cosas.
Hay un libro muy interesante que invito a todas las personas para que lo lean, se llama Los Cuatro Acuerdos, y mencionaste algo muy importante, Jorge, y es uno de los cuatro acuerdos. Sé impecable con tus palabras. Cuando tú estás Ajá. ante la losa y quebraste un vaso y dices, yo sí soy mucha pelota, yo sí soy mucho bruto, yo sí Ujú. soy mucho animal, el daño que nosotros nos estamos haciendo es impresionantemente grande. De verdad que es Sí, inmenso el daño. Entonces, si se me quebró el plato, el pocillo, se quebró. Ya. se La quebró. oportunidad para comprarlo Como nuevo. dicen los budistas, es la impermanencia de las cosas. Exacto. Entonces, pues a ti, Jorge, profundamente agradecido. Es la primera vez en No, 20 minutos de intimidad que nos quedamos tanto rato, la gente muy conectada, yo también aquí feliz pues con toda esa cantidad de cosas, bueno, porque de verdad que esto nos llega al alma, son temas muy interesantes que de alguna manera nos lleva a realmente entender que tenemos que aprender a vivir. Vivir no es solamente tener techo, comida, ropa, plata y ya, sino que es que desde el punto de vista emocional. Mañana, para los que deseen, me pueden escribir a mi WhatsApp para ingresarlos. Vamos a tener a las 8 de la noche una conferencia sobre el programa nuevo que va a arrancar sobre relaciones de pareja. Pues mañana vamos a hablar un tema muy interesante sobre las responsabilidades del hogar. Esto implica para las parejas que viven casados, rejuntados, para las personas que viven en la casa con los padres, que tienen que prepararse con toda la cantidad de cosas que vienen allí. Entonces, cordialmente invitados. Quien te invitó, pues solicitarle mi número de teléfono, me escribes y yo te agrego al WhatsApp para hacerte la invitación directa. Ya para cerrar, entonces, Jorge, si tienes algo adicional, pues nos cuentas. no, pues lo primero, darte las gracias. Vuelvo y le doy las gracias a Nami por habernos conectado. Me parece un espacio súper interesante cuando quieras ampliar o tocar otros temas por el estilo, pues, desde esta óptica, pues bienvenido. Y aquí les dejo como mis redes sociales. Tengo un canal en YouTube donde generalmente estas conferencias quedan montadas por si quieren repetir la información o algo por el estilo. Igual hay una serie de temas bien interesantes de ontología consciente. Estoy haciendo una formación también para el que me interesan como estos temas y ahí hay cierta información. Y está mi correo y mi WhatsApp si cualquier inquietud, porque pues también en este momento estamos haciendo las citas y las terapias online en la medida en que sea viable hacerlas, entonces pues cualquier inquietud, ahí quedan con los datos. Bueno, lo próximo, una feliz noche. Muchísimas gracias por el espacio. Creo que esto ya no debería llamar 20 minutos, sino un poquito más. Lo que pasa es que era 20 minutos, pero es que hay unos temas que son tan interesantes que decimos, yo cómo me voy a quedar sin En preguntar. 20 ¿Cómo me da minutos. el lujo de no preguntar? No, no hay que preguntar. Sí, claro, no, y está Conectaste muy bien, me perfecto. pareció muy interesante, Jorge. O sea, tienes Súper energía para chévere. conectar y me parece súper interesante. Esta es la idea. Claro, no, buenísimo. Muchas gracias a todos los que Vamos a seguir se invitando. conectaron y pues la gran conclusión de esto es que por más jodidos y emproblemados que creamos que estamos, no estamos tan jodidos. Y todo tiene solución y todo se puede cambiar. Como Y, dice, como dice Tony Robbins, cómete un ajá, sapo. Y entonces la pregunta es, exactamente. ¿cómo así que cómete un sapo? Si tú eres capaz de comerte bajo tu conciencia, tu consciente, si eres capaz de comerte un sapo vivo, Ujú. ¿qué cosa peor podría ocurrir en tu vida? Ninguna. Sí. Y mira que con Tony, ahora que lo mencionas, nosotros hicimos un entrenamiento con él hace 2 años, 3 años. ¿Sí? Hicimos un seminario con él y lo primero fue caminar sobre fuego, que dice, ¿no? No, Además, la idea que teníamos nosotros era que el último día caminábamos sobre fuego. Fue el primer día, después de 10 horas de escucharlo y de hacer el entrenamiento, y esa misma noche estábamos caminando sobre fuego. Y caminando sobre fuego es 10 metros de fuego de carbones al rojo. muy No nos bueno. ocurrió nada. Entonces, después de eso también quedamos con esa certeza, somos capaces de cualquier cosa. Yo me entrené con Tony Robbins en Miami el año pasado. Ajá, Espectacular. excelente. Sí. Definitivamente hay Sí, que todo está en la cabeza. Y el cuento es que podemos lograr tanto lo bueno, pero si tenemos mal orientado y mal interpretado muchas cosas, también podemos lograr todo lo malo. correcto. Entonces, por eso el tema de las vibraciones y de las palabras y todo esto es
siempre busquemos la más alta vibración, no la más baja. Perfecto, bueno, a todos un inmenso Muchas gracias. abrazo. Muchas gracias por estar acá. Recuerden que si quieren invitar a otras personas, estamos totalmente abiertos. El espacio es de ustedes y de verdad que queremos verlos acá. Muchas, muchas gracias. Mañana los espero. Me escriben los que quieren participar. Y bueno, Jorge, un súper abrazo y nos veremos. Muchas gracias a todos. Perfecto. Chao. Muchas gracias. Feliz noche. Hasta luego. Gracias.